¡Alto taxi! Yo pago a 3, yo pago a la 18, a la 13 y a los chirizos. Prácticamente estamos comprando nuestra seguridad diaria. Si no quiere pagar, se revienta, se le da muerte, pues. Cada día van más familias, ¿verdad? Perdiendo familiares, niños quedando huérfanos, madres perdiendo a sus hijos. En Honduras, las maras han tenido un impacto devastador. La pobreza extrema, la falta de oportunidades, la violencia intrafamiliar y la desintegración social se han convertido en un caldo de cultivo perfecto para la expansión de estas. Su actividad delictiva incluye extorsión, narcotráfico, asesinatos, secuestros y violencia de género. Han sembrado el terror en las comunidades, obligando a miles de personas a desplazarse de sus hogares y vivir bajo la sombra del miedo. A lo largo de esta presentación, analizaremos en profundidad las maras en Honduras. Exploraremos sus orígenes, su evolución, su impacto en la sociedad y las diferentes estrategias que se han implementado para combatirlas. Origen e historia de las pandillas en Honduras. Un viaje a través de la violencia y la exclusión social. Las pandillas en Honduras, al igual que en otros países de Centroamérica, tienen una historia compleja, arraigada en la pobreza, la violencia y la falta de oportunidades. Si bien sus orígenes exactos son difusos, pero se pueden identificar hitos clave que marcaron su surgimiento y evolución. En la década de 1950, surgimiento de pandillas juveniles en barrios marginados de Tegucigalpa y San Pedro Sula, imitando la cultura de pandilleros afroamericanos en Los Ángeles. En la década de 1980, deportaciones masivas de centroamericanos, incluyendo pandilleros, desde Estados Unidos hacia su país de origen. El crecimiento exponencial de las pandillas, principalmente en la Mara Barrio 18 y la MS-13, todos ellos impulsados por la pobreza, la falta de oportunidades y la violencia social y política del país. En la década de 1990, intensificación de la violencia de pandillas, incluyendo asesinatos, extorsiones y narcotráfico. Las pandillas se convierten en actores de poder en barrios y comunidades, ejerciendo control territorial y reclutando jóvenes vulnerables. Ya en el siglo XXI, el pandillismo se consolida como un problema de seguridad nacional en Honduras. La implementación de diferentes estrategias gubernamentales para combatir las pandillas, incluyendo programas de prevención, represión e incluso la tregua entre pandillas. A pesar de todos los esfuerzos, la violencia pandillera sigue siendo un desafío importante, con altos índices de homicidios y extorsiones. Vamos a conocer lo que sería el perfil de estas pandillas. Tanto la MS-13 como Barrio 18 se caracterizan por tener una estructura jerárquica, aunque en la práctica su funcionamiento puede ser más horizontal. Se dividen en cliques o pandillas locales, las cuales a su vez se subordinan a estructuras regionales y nacionales. Cada clica tiene un líder o palabrero, responsable de la organización y las actividades del grupo. A su vez, existen diferentes rangos de miembros con responsabilidades específicas. Entre las pandillas más prominentes en Honduras tenemos la MS-13 y Barrio 18. Vamos a describir brevemente cada una de ellas. La Mara Salvatrucha MS-13, como ya dijimos, estas tienen su origen en Los Ángeles. Tienen una estructura altamente organizada con una jerarquía definida que incluye clicas locales, regionales y nacionales. Cada clica tiene un líder y varios rangos de miembros. Las actividades delictivas que estos realizan
incluyen asesinatos, extorsiones, narcotráfico, tráfico de armas, secuestros, robo y violencia sexual. Esta pandilla se caracteriza porque tiene un fuerte sentido de identidad y pertenencia, uso de tatuajes distintivos, códigos de conducta estrictos y violencia extrema como forma de control y resolución de conflictos. El barrio 18, al igualmente, tiene su origen en Los Ángeles. Tiene una estructura similar a la MS-13, con cliques locales, regionales y nacionales, lideradas por un palabreo. Las actividades delictivas también incluyen asesinatos, extorsiones, narcotráfico, tráfico de armas, secuestros, robo y violencia sexual. También esta se caracteriza por la rivalidad histórica con la MS-13, uso de tatuajes distintivos, códigos de conducta estrictos y violencia extrema como forma de control y resolución de conflictos. Las similitudes que existen entre estas dos pandillas es que ambas son transnacionales con presencia en Centroamérica y en Estados Unidos. Ambas poseen una estructura jerárquica similar y utilizan la violencia como herramienta de control. También se involucran en una amplia gama de actividades delictivas, incluyendo el narcotráfico y la extorsión. Ambas generan un clima de miedo e inseguridad en las comunidades donde operan. En Honduras, la problemática de las pandillas es un fenómeno complejo que tiene múltiples causas y factores de reclutamiento, entre los cuales destacan pobreza y falta de oportunidades económicas. La falta de empleo y oportunidades económicas significativas empuja a muchos jóvenes hacia las pandillas como una forma de obtener ingresos rápidos o protección financiera. Violencia en el entorno. Las comunidades afectadas por alto nivel de violencia criminal pueden hacer que los jóvenes se sientan vulnerables y busquen protección en pandillas locales para asegurar su seguridad personal y la de sus familias. Desintegración familiar y falta de apoyo. Muchos jóvenes que provienen de hogares desestructurados o carecen de apoyo familiar pueden buscar en las pandillas un sentido de pertenencia y una forma de llenar el vacío emocional que experimentan en sus vidas. Falta de educación y oportunidades educativas limitadas. La falta de acceso a una educación de calidad y la escasa oferta de programas educativos o de formación profesional pueden dejar a los jóvenes con pocas alternativas viables fuera de las pandillas. Presión de grupo y búsqueda de identidad. En algunos casos, la presión de grupo y la búsqueda de una identidad pueden llevar a los jóvenes a unirse a pandillas como una forma de ganar reconocimiento social, especialmente en entornos donde la violencia y el poder de las pandillas están fuertemente arraigados en la cultura local. Estos factores se entrelazan y refuerzan mutuamente, creando un ciclo difícil de romper para muchos jóvenes en Honduras y en otras regiones afectadas por problemas similares. Impacto de las pandillas en la sociedad hondureña. Violencia. Las pandillas son responsables de una gran parte de la violencia en Honduras. Esta violencia incluye homicidios, agresiones y enfrentamientos armados entre pandillas rivales, así como contra las fuerzas de seguridad. La tasa de homicidios en Honduras es una de las más altas del mundo y se atribuye en gran medida a la actividad de las pandillas. Narcotráfico. Las pandillas en Honduras están profundamente involucradas en el narcotráfico. Utilizan el país como un punto de tránsito para la cocaína y otras drogas que se envían desde América del Sur hacia Estados Unidos. Este involucramiento en el narcotráfico no solo financia las actividades de las pandillas, sino que también incrementa la violencia, ya que las pandillas compiten por controlar las rutas del tráfico de drogas. Extorsión. La extorsión es una de las principales fuentes de ingresos para las pandillas. Negocios pequeños y grandes, así como individuos, son obligados a pagar impuestos de guerra bajo amenazas de violencia. Esta práctica afecta gravemente la economía local, creando un ambiente de miedo y obstaculizando el crecimiento económico. Control territorial. Las pandillas ejercen un control significativo sobre ciertas áreas urbanas y barrios en Honduras.
Este control territorial implica que las pandillas dictan las reglas y las leyes locales, a menudo más estrictamente que el propio gobierno. El control territorial también afecta la movilidad de las personas. Los residentes de áreas controladas por pandillas también pueden ser restringidos en su capacidad para moverse libremente debido al temor a la violencia. Consecuencias en la sociedad. Desplazamiento interno. La violencia y el control territorial ejercidos por las pandillas han llevado a un aumento en el desplazamiento interno. Muchas familias se ven obligadas a abandonar sus hogares para escapar de la violencia y las amenazas. Impacto económico. La extorsión y la violencia afectan negativamente la economía, ya que muchos negocios deben cerrar o reducir sus operaciones. Esto a su vez disminuye las oportunidades de empleo y genera más pobreza, creando un ciclo vicioso que alimenta la violencia y el reclutamiento de pandilleros. Desintegración social. La constante amenaza de violencia y la falta de seguridad afectan la cohesión social. Las comunidades viven en un estado perpetuo de miedo y desconfianza, lo que socava las relaciones sociales y comunitarias. Efectos en la educación. Los niños y jóvenes en áreas controladas por pandillas a menudo no pueden asistir a la escuela con regularidad debido a peligro en las calles, la falta de acceso a la educación perpetua y el ciclo de pobreza y violencia. Salud mental. La constante exposición a la violencia y la inseguridad tiene un impacto significativo en la salud mental de los residentes, particularmente en los niños. Trastornos como el estrés postraumático, la ansiedad y la depresión son comunes. Algunos de los consejos para poder prevenir la integración de jóvenes a las maras y pandillas de nuestro país. Hay muchos consejos en el cual van enfocados a los padres, ya que ellos depende de la comunicación, la orientación y ver por el futuro de los jóvenes. El principal es pasar tiempo de alta calidad con ellos, incentivarlos en cosas buenas, en un buen camino, involucrarse en actividades escolares de los niños y así también poder conocer las amistades de nuestros hijos o de los jóvenes, ser un modelo de conducta y dar un buen ejemplo. Sabemos de que los jóvenes hoy en día siempre quieren ser lo que sus padres son o quieren ser mejor que sus padres. Por ello es que se pide o se ha solicitado siempre tener una buena conducta y ser un ejemplo de modelo. Promover las habilidades, los buenos hábitos y el éxito académico. Ya sabemos que de ello depende una gran cantidad de éxito en un futuro. Promover participación positiva en actividades, tanto en iglesia, grupos juveniles, tanto en deporte, siempre supervisado por una persona adulta o mayor de edad. Hablar sobre el peligro o las consecuencias que tiene las integraciones de las pandillas en nuestros pueblos, en nuestros municipios o en nuestro país, las consecuencias que nos llevan a tener temor y no poder vivir en una vida tranquila. Y por último, si se sospecha en una actividad ilícita, sospechas de pandillas o actos ilícitos, reportar a la comunidad, reportar a la policía local, ya sea del municipio o lugar distrital donde estemos localizados. ¿Cómo podemos restablecer o reintegrar a estos jóvenes pandilleros nuevamente a la sociedad? Puede ser a través de centros de orientación capacitados para reintegrar a estos jóvenes nuevamente a la sociedad a través de actividades como pintura, a través de grupos de jóvenes. Por ejemplo, existe lo que es Alcohólicos y Anónimos. También los podemos reintegrar de forma de talleres. Ya sabemos de que muchos de estos jóvenes tienen potenciales y tienen habilidades y virtudes en el cual puedan desarrollarse a través de un oficio, profesión o taller. También lo podemos hacer a través de campeonatos o competencias a realizar, sea por una iglesia, sea por una alcaldía o sea por el gobierno estatal. Podemos crear a través de campeonatos y competencias para así explorar cada una de sus habilidades, de sus potenciales que hay en muchos jóvenes
para así poder lograr y mantener la mente ocupada en estos jóvenes. Uno de los más importantes que es que las iglesias se acerquen a muchos centros de rehabilitación, a muchos centros penales para poder practicar lo que es la palabra de Dios y sobre todo, más que ello, poder encaminarlos de sus malos caminos y que puedan ver de que tienen una nueva oportunidad de vida en el cual pueden salir adelante tanto ellos como sus familiares.